Vamos a poner la instrumental que trajo el hermano Waldo el viernes pasado para que se despierte. Vaya buscando ahí en su Biblia, por favor, Romanos 3:24. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Romanos 3:24. Si no lo tiene todavía, ahí está en las pantallas, nos puede seguir. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos ha regalado, Padre. Te pido, Señor, que me ayudes, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, sea compartida con mis hermanos. Dame la sabiduría, dame, Señor, de nuevo para poder compartirla, Señor, y que pueda hacer su trabajo para el cual fue escrita, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos, amén. Puede tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche, hermanos, se llama, en forma de pregunta, ¿Jesús es mi Señor? Usted se preguntará y dice usted, bueno, ¿Jesús realmente es mi Señor? Mire, ese muchacho está pensando ahí porque todavía no está seguro si Jesús es su Señor. Sabemos que esta pregunta, hermano, implica mucho, encierra muchas implicaciones, porque no es lo mismo que yo tenga a alguien por jefe, no es lo mismo que yo tenga a alguien por amigo, no es lo mismo que yo tenga a alguien por vecino, a que lo tenga por Señor. Amén. Entonces, acerca de esto vamos a desarrollar el mensaje en esta tarde. Vamos a tratar un tema, hermanos, que en nuestra cultura casi no se escucha. Es un tema difícil, es un tema raro, es un tema extraño. Probablemente aquí hay muchas personas que nunca lo han escuchado, principalmente los jóvenes. Y es acerca, hermanos, de la esclavitud. ¿Alguien ha escuchado acerca de la esclavitud? Sí, de repente en la escuela nos han contado historias, a los jóvenes les cuentan historias que tienen que leer un libro o alguna investigación acerca de la esclavitud. Pero hubo un tiempo, hermanos, en donde el hombre se quiso esclavizar uno a otro, que fue tanto que se esclavizaban por el color de piel, por los rasgos físicos. El hombre ponía esclavo a otro. De repente lo miraba así, medio raro, y decía, este va a ser mi esclavo. Ya lo tomaba como esclavo, ¿no? Pero ¿cómo nació esto? ¿Cómo apareció esto? ¿Desde cuándo existe este tiempo de la esclavitud? ¿Cuándo existió? ¿Y cuándo acabó? Son preguntas que surgen a la hora que empezamos a tratar este tema. Bueno, un esclavo, hermano, de la antigüedad era una persona que era propiedad de otra. Y estaba completamente bajo su control. Esta práctica de tener esclavos comenzó en tiempos muy antiguos. Abraham, si leemos la Biblia, él tuvo esclavos o tuvo siervos. Esa palabra siervos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada vez que se cita, se refiere a esclavos, personas que eran sirvientes de ellos y eran también como esclavos, porque hay una gran diferencia entre servir y ser esclavo, que lo vamos a ver más enseguida. Recordemos también que José fue vendido como esclavos. Dice que iba una compañía de madianitas y lo vendieron, o ismaelitas parece, y se lo vendieron y fue a quedar a Egipto de esclavo. La misma nación de Israel fueron esclavos de Egipto. Pero ¿cómo una persona podía llegar a ser esclavo? ¿Cómo era el trámite? O sea, yo nacía y después ¿cómo me hacían esclavo a mí? Bueno, en aquellos tiempos, hermanos, vamos a tratar de ver la parte de la esclavitud a la luz de la palabra. En aquellos tiempos, una persona podía llegar a ser esclavo a través de la guerra. Acuérdese que en los tiempos de Abraham, por ejemplo, no habían las naciones todavía, no habían los países como están ahora, Francia, Italia, España, no estaban los países así.
Eran como familias que empezaban a crecer y hacían sus clanes, hacían sus grupos de familia. Entonces, cuando había pelea de territorios entre ellos, una vez que iban y vencían ese territorio, ellos se quedaban con el botín, se quedaban con los animales, y a las personas que no mataban, ellos se quedaban como esclavos de ellos. Voy a tomar unas citas que me gustaría que las anote en su casa, que las anote para que las lea en su casa, porque son algunas y quiero que no pierda el enfoque de lo que vamos a hablar, pero los muchachos de multimedia nos van a ayudar a publicarlas para que usted las pueda ver. Vamos a ver en Segundo Libro de Reyes 5:2. Segundo Libro de Reyes 5:2. Vamos a ver un ejemplo acerca de cómo a través de la guerra se podía llegar una persona a ser esclavo. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Si ve, la llevaron cautiva. Esa palabra se refiere que la llevaron como esclava, la llevaron bajo cautiverio. ¿Cómo de otra manera podía una persona ser esclavo? Podía ser también a través de una compra. De repente usted iba a un lugar a comprar sus verduras y de repente decía usted, bueno, me voy a llevar un par de esclavos que necesito a alguien que haga los quehaceres de la casa. Muchas personas ahora en día pues quisieran tener un par en la casa, ¿no? Para no hacer nada. Pero en estos tiempos ya eso es prohibido, hermanos. Vamos a ver en Éxodos 12:44. Dice, mas todo siervo humano, aquí especifica la Biblia humano porque en aquellos tiempos también se le conocía esclavo a los animales también, porque ellos eran siervos y también estaban como esclavos. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. ¿Cómo de otra forma podía una persona ser esclavo? También por el pago de una deuda. Usted le debía a alguien y no podía pagarle. Llegaba a su casa y usted decía, bueno, te voy a dar un hijo o una hija de esclavo para saldar mi deuda. Y esa era una forma. Está en Segunda de Reyes 4:1. Dice, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. O sea, había llegado alguien a quienes ellos le debían y él había pues llegado a recoger su pago. Y como no tenían, pues le dijo, dame esos 2 muchachos que me los llevo de siervos o de esclavo. Podía también, hermano, nacer dentro de la casa como esclavo. Usted podía nacer como esclavo ya. Eso lo vemos en Génesis 15:3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, usted tenía una pareja de personas que eran esclavos, y cuando nacían los niños de ellos, pues eran parte de sus esclavos. Podría también, hermano, recibirse como una herencia. Los esclavos usted los podía heredar. Usted tenía su esclavo, usted moría, usted decía, ¿cuántos son? 10, ¿cuántos hijos tengo? 2, porque ya agárrense en 5 y 5, y lo repartía. Levíticos 25:46. Dice, y los podréis dejar en herencia para que vuestros hijos, después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Un esclavo, hermano, hebreo, porque en aquellos tiempos en el pueblo de Israel también entre ellos habían esclavos. Ya le dije que era también por si usted le debía algo. Él decía, ok, me vas a servir por tanto tiempo. Entonces, Dios aquí se aseguró de que hubiese un tiempo límite y no a perpetuidad. Entonces puso en Éxodos 21:2. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Mas el 7º será libre de balde. Esta palabra de balde quiere decir gratis, él no pagará. 6 años va a trabajar como esclavo y luego quedará libre. Ya vamos terminando la parte donde quiero que entremos, hermano. Ahora, mire esta parte muy importante acá. Cuando un esclavo, usted compraba un esclavo hebreo y usted lo traía a su casa. Entonces usted tenía más esclavos. De repente tenía una mujer y se la daba por mujer a él. Los hijos que tuvieran dentro de este matrimonio eran del amo. Si una vez cumplían los 6 años y este siervo ya quedaba libre, si él había venido solo, él se iba solo y dejaba a su esposa con sus hijos como esclavos.
Entonces venía el siervo y decía, no, yo amo mucho a mi señor, amo mucho a mi esposa y a mis hijos, yo voy a servirle a mi señor de por vida. Entonces ellos iban ante el juez porque eso era ley. Ahí lo puede ver en su casa en Éxodo 21 del 2 al 6. Dice que iban al juez de la provincia y le decía, él quiere ser mi siervo de por vida. Entonces lo llevaba a la salida de la puerta de su casa o del poste, dice, y le abría un hoyo en su oreja en donde lo marcaba de que era un siervo por amor, porque si no, ese siervo, hermano, se iba sin su familia y la dejaba allí. Si el siervo, hermano, era muy talentoso, era muy inteligente, como en el caso de José, lo vamos a ver en Salmos 105, 17 al 21. Mire lo que pasaba con estos siervos, con estos esclavos que eran inteligentes o eran personas diligentes. Dice el 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesto su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Era un siervo muy capaz, muy inteligente, y dijo, no, este no es necesario que esté de siervo. Acuérdese que primero cayó en la casa de Potifar, en donde dice que él era el encargado de todos los siervos, de todos los esclavos, y que todo era próspero en la mano de este hombre. Entonces este hombre cayó, ya sabemos cómo cayó de esclavo él, porque lo vendieron. En la antigüedad, hermano, había una ley romana que decía que el esclavo estaba a la merced de su amo de por vida, para vida o para muerte. Y cumplía todos los caprichos, hermanos, de sus amos. Se cuenta en libros de historia que habían griegos que ellos tenían esclavos para complacer sus deseos sexuales en aquellos tiempos. Los esclavos, hermanos, eran muy maltratados en varios aspectos. Acuérdese que aquí lo estamos tratando en el lado de la Biblia. Dios se encargó de que estas personas que iban a caer, no importaban si eran del pueblo pagano, Dios se cuidaba de que los israelitas los trataran con respeto y los trataran bien. Y puso reglamentos, puso leyes en donde ellos, los mismos israelitas, tenían que cumplirlas para no abusar de ellos, maltratarlos. Pero ¿qué pasaba, hermano, con el pueblo pagano? ¿Qué pasaba con el pueblo allá afuera que no tenía este conocimiento de Dios? Estos esclavos sufrían mucho. Todavía en el tiempo de Pablo, hermano, recuérdese que existían los esclavos. Filemón tenía un esclavo, se llamaba Onésimo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué, hermano? Porque en aquel tiempo la palabra esclavo no se maneja como ahora, porque esa palabra se corrompió desde en el año 1500 al 1800, un poco más acá, se corrompió mucho por la degradación que hubo de las personas que caían bajo la esclavitud. Pero este tipo de esclavos, hermano, estaba en servidumbre. Unos eran muy bien tratados, unos los cuidaban bien y otros, pues, desgraciadamente caían con amos terribles que los maltrataban. Ahora, hermanos, es muy raro hablar de estos temas. Casi no se habla de estos temas. ¿Por qué? Porque el tema de la esclavitud quedó aproximadamente hace 200 años atrás se dejó de hablar de esto. Pero a pesar de que fue muy antiguo, hermano, este tema, empezó desde la antigüedad, se vino profanando cada vez más y más y más. A tal grado, hermano, que se empezó a corromper tanto que los europeos empezaron, hermanos, a hacer tráfico de esclavos, tráfico de personas. Los empezaron a cazar, hermanos, como animales. Habían barcos, hermanos, que desde el África traían personas, seres humanos para el nuevo continente, o sea, para acá, América, ya sea para Brasil o para Cuba, traían personas como esclavas y sabemos que fueron afectadas muchas las personas afroamericanas. Sufrieron mucho con este tema de la esclavitud. Esto se degradó de una manera brutal, hermano, inhumana, terrible. Esta gente llegaron a sufrir de una manera demasiada humillante. A los barcos estos que transportaban se le llamaban barcos negreros, que hasta el nombre, hasta para mencionar este nombre, hermano, era repugnante. Suena repugnante porque esto ya hace tiempo pasó. Pero ¿qué pasa, hermanos?
Estas gente cuando fueron traídos aquí eran vendidos como animales. Ahí tengo algunas láminas, algunas fotos en donde los ponían. Por ejemplo, ahí estaba esa foto. Si usted pasaba por un lugar y quería comprar, usted podía comprar solo el varón. Y si usted se da cuenta ahí, se ve como que es una familia, la señora tiene a su bebé en sus brazos. Pero usted decía, no, yo no necesito a la señora, solo necesito al varón. Usted compraba al varón, se lo llevaba para su casa. Otra familia compraba a la señora y otra familia compraba el bebé y se desbarataba la familia. ¿Se imagina el dolor de esa madre, el dolor de ese padre, la destrucción familiar que hubo en todo ese tiempo? Fue terrible, hermano. Se dice que esos barcos eran unos barcos grandes que podían transportar 300 personas. Esos capitanes que eran los que manejaban esos barcos se llenaban de ego al decir que ellos transportaban más gente que los demás barcos. Hubo uno que logró meter 600 personas dentro de un barco con una capacidad de solo 300. Dice que los apilaban, no los metían parados, sino que los apilaban unos sobre de otros. La travesía desde Sierra Leona, que es un lugar de África, hasta acá para el lado de Brasil o para Cuba, duraba aproximadamente de 5 a 10 semanas el viaje metido en esos barcos. Ellos le daban un tambo como eso de 5 galones para que ellos pudieran hacer sus necesidades fisiológicas. Hermanos, dicen los historiadores que escriben acerca de este tipo de cosas, que muchas veces hallaban a los niños ahogados en esos baldes, porque no era tanta la presión que ellos tenían ahí. Los trataban de meter debajo de la cubierta, en donde toda esa transpiración se ponía en un ambiente denso. Y eso era un sufrimiento brutal, hermano, que sufrieron esta gente por causa de la esclavitud. Cuentan que en una ocasión un barco, venía el capitán y tenía tanta necesidad de llegar a un lugar a reabastecerse de alimentos y no podía llegar. Ya vio que no podía llegar porque los esclavos estaban enfermándose y estaban muy débiles. Decidió aventar a 132 personas al mar para que se ahogaran y él poder cobrar el seguro de ese cargamento. Estas personas sufrieron brutalidad, hermano. Estas personas sufrieron muchas cosas. Dicen que muchos morían más de lo que a la hora de capturarlos a ellos que de los que llegaban a América. El mismo John Newton, el creador de la alabanza muy famosa Amazing Grace o Divina Gracia, este hombre los criticó duramente, fuertemente a ellos, porque él antes de convertirse al evangelio, él fue un capitán de un barco negrero. Él fue capitán, él sabía cómo esa gente sufría ahí. Por eso dice que inspirado a todo eso, de dónde Dios lo había sacado, él creó esa alabanza en donde él dice, cuál miserable era yo que por estar cegado del afán del dinero y del poder, no me estaba dando cuenta de la destrucción inhumana que estaba haciendo con este montón de personas que morían ahí, que estas personas estaban, hermanos, prácticamente siendo ultrajados. Ahí no valía, hermanos, ahí no valía nada para ellos. Ellos los cazaban. Todavía en el 1808, por ahí 1805, se terminó, cancelaron, pusieron una prohibición acerca del tráfico de personas, tráfico de esclavos. Pero todavía 50 años más adelante siguió moviéndose todo esto. ¿Por qué? Porque era el afán del dinero. No se podía controlar. Aquí, todo este lado del sur, hermano, en Norteamérica, sabemos de que fueron estados, hermano, en donde tenían muchos esclavos. Cuenta una historia de que había un señor que para el lado de Iowa, para el lado de allá arriba, esa era la libertad para los morenos esclavos de este lado, del sur. Entonces ellos cuando escapaban, la misión era llegar allá. Dice que una vez era de noche y lo obligaron a pasar a una muchacha en una balsa para salvarla de este lado del sur. Y dice que cuando lo agarraron, él iba cruzando la balsa y era muy oscura la noche porque tenía que ser tan oscura de que no se podían ver entre ellos. Porque eso era un delito, lo agarraban los amos cuando se les escapaba un esclavo, ellos ponían recompensas para agarrarlos. Y una vez que los agarraban, los podían mutilar, los podían hasta matar. Hasta matar. Claro, la muerte para ellos era lo mejor que le podía pasar. Ya tanto sufrimiento que ellos preferían mejor la muerte. En una ocasión, una mujer tenía a su hijo de 6 meses de nacido y ella se escapó.
Y cuando la alcanzaron, los perros le comieron sus senos, a tal grado que ella no pudo mantener a su niño. Tuvo que hacer otra persona que lo amamantara porque ella fue llevada hasta ese extremo. Este señor dice de que de tanta gente que llevó, que él vio el sufrimiento de esta gente, que él decidió mover a muchas personas. Hacía de 4 a 3 viajes por mes, por las noches. Dice que él le cuenta a sus hijos. Dice, los más viejos ya no quieren escuchar, pero los nietos todavía, él nos dice, cuéntame cómo la salvaste. Y dice, lo más triste es que yo nunca vi las caras de esas personas, porque tenía que ser la noche más oscura para que ellos pudieran pasar. Fue difícil, hermano, para estas personas. El tiempo de la esclavitud fue algo terrible, terrible, hermano, que se vivió. Fue condenado, ahora es condenado el tema de la esclavitud, pero eso hace poco, pasó hace 200 años. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y por qué me está hablando tanto de la esclavitud, que nos van a hacer esclavos ahora o qué? No, hermano, la historia es muy importante conocerla. Dice un pensador, dice que el pueblo que ignora su historia tiende a repetirla. Nosotros debemos de conocerla para saber, hermanos, qué es lo que ha pasado en nuestra historia. Una vez compartiendo con alguien le dije, no, ¿y tú te sabes la historia de la iglesia? Me dice, a mí no me importa la historia, a mí me importa adelante, qué viene el futuro, qué viene. No, hermano, nosotros estamos aquí, hermano, y tenemos la ventaja que algunas personas no tuvieron hace 20 años atrás. Tenemos la facilidad de libros, la facilidad de cómo informarnos, hermano, acerca de la historia. Hasta aquí, hermanos, que ya conocimos un poquito acerca de lo que es la esclavitud y ya tenemos una introducción, ya tenemos un fundamento de lo que vamos a hablar esta noche. Ahora, hermano, vamos a ver acerca de a qué se refiere la Biblia cuando habla que nosotros éramos esclavos del pecado. Porque sí sabe, ¿no?, que nosotros fuimos esclavos del pecado. ¿Sí sabe? Bueno, si no lo sabe, hoy nos vamos a dar cuenta. Fuimos esclavos del pecado, hermano. Fuimos engendrados en pecado. Fuimos nacidos en pecado. Mire lo que dice Salmos 51:5. Ahora sí, búsquelo, por favor. Salmos 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este es el salmista David. El salmista David por revelación había entendido, hermano, que nosotros como personas, como seres humanos, después de la caída de Adán, todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Todos, hermanos, todos. Mire lo que dice Romanos 6:17 también. Este fue el salmista David hablando. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo, cuando ya se refiere a nosotros. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice el apóstol Pablo que éramos esclavos del pecado. Todos en algún momento dentro de este cuarto fuimos esclavos del pecado, hermanos. Toda aquella persona, aquel ser humano que no es cristiano, que no le sirve a Dios, que Jesús no es su Señor es Satanás. Su Señor es el diablo. Su Señor es el pecado. Eso lo dice la Biblia y no lo digo yo. Toda aquella persona que está allá afuera, que no tiene a Jesucristo en su corazón, es esclavo del pecado. Dice el apóstol Pablo acá, era ese esclavo del pecado. Habla de un tiempo pasado. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. Habéis obedecido a aquella forma de doctrina. Esa palabra forma, hermano, era un molde al que se refiere él. Un molde en donde se metía el metal y cogía forma, la forma que le querían dar. Nosotros, hermano, cuando Cristo nos sacó del pecado, nos metió en su forma de vida a través de su palabra. Nos metió en su forma de doctrina, que aquí se refiere a palabra, a su vida. Nosotros éramos esclavos del pecado, mas ahora ya no somos. ¿Por qué? Porque fuimos metidos en la forma de doctrina de Él, en la forma de su palabra en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Usted sí es un nacido de nuevo, usted es libre del pecado. Comete pecado, claro, porque tenemos una raíz de pecado en nuestra vida primero.
en nuestra vida humana. Pero nos vamos a deleitar en el pecado. No podemos deleitarnos en el pecado, pero sí pecamos. A ver, hermano, ¿por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una raíz de pecado en nuestra vida que no podemos, hermano, alcanzar la perfección mientras estemos en este cuerpo. Ahora, nosotros nos vamos a deleitar en el pecado. No podemos deleitarnos en el pecado. Pero he sido libre. ¿Y por qué de repente yo miro o veo personas que el pecado los mueve, el pecado los golpea o el pecado los vence? ¿Por qué? Hermano, porque debemos entender nosotros, hermano, que mientras estemos en este cuerpo, nosotros tenemos responsabilidades para mantenernos santos. Nosotros tenemos responsabilidad de leer la Biblia, nosotros tenemos responsabilidad de orar, nosotros tenemos responsabilidad de tener una comunicación con Jesús para resistir al diablo, dice, y este huirá. ¿Por qué vemos muchas veces hermanos dentro de las iglesias que son nacidos de nuevo, pero vemos que tienen un pecado, luego tienen otro pecado, luego tienen otro pecado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Jesucristo no ha hecho una renovación en sus vidas? Claro que sí. Claro que sí, Jesucristo ha renovado esa vida. Pero ¿cuál es el problema? El problema, hermano, que nosotros tenemos una responsabilidad de santificación todos los días. Y si nosotros, hermano, no vivimos una vida santa, hermano, nosotros tropezamos cada vez con el pecado. Si nosotros, hermano, no maduramos en el evangelio, no maduramos en Cristo, nosotros vamos a estar teniendo problemas con el pecado. ¿No le ha pasado a usted que de repente comete un pecado y dice usted, qué barbaridad, yo siempre caigo en esta situación? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tal vez es porque no hemos aprendido que debemos madurar, hermanos. Usted me dirá, hermano Juan, pero eso está difícil lo que usted está diciendo, que un cristiano puede caer en un pecado y puede caer en otro pecado. No, hermano, lo que pasa es que llega un momento en donde el pecado está venciendo a esa persona. Esa persona no está pudiendo con ese pecado. Lo está venciendo el pecado. Mire lo que dice, búsquelo ahí en su Biblia, 1 Corintios 5:5. Y vamos a ver un ejemplo de un hermano. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. Aquí está hablando de un hermano de la iglesia de los Corintios. Este hermano, pues la Biblia, el apóstol Pablo ahí nos deja ver que el hombre era un hombre nacido de nuevo. Pero ¿qué pasó? Tenía un problema de fornicación. Se estaba acostando con la madrastra. Y dice de que estaban envanecidos en la iglesia y no podían ver el pecado que se estaba cometiendo. Pero el apóstol Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. De la carne, porque es lo único que puede destruir el diablo. ¿Sí sabía usted, verdad? La carne. ¿Por qué? Usted me dice, ¿el diablo, hermano? ¿Acaso Dios? Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos sujetos a muerte por causa del pecado. Por eso vamos a morir. La carne va a morir, pero nuestra alma y nuestro espíritu se van con Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el apóstol Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor o el día de la resurrección. Pero este va a morir. Este va a morir. ¿Ve? Entonces, este hermano, el pecado le estaba ganando en su batalla. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo y este huirá. Pero este hermano estaba perdiendo su batalla. ¿Por qué? Porque probablemente, hermanos, el hermano pues tenía un problema de disciplina espiritual. Si sabe, hermano, que existe la disciplina espiritual dentro del cristiano, ¿verdad? Nosotros debemos de ser disciplinados, hermano. Nosotros tenemos que tener un orden dentro de nuestra vida. Usted es cristiano, usted es salvo de nuevo, sí, pero hay una responsabilidad en donde yo tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que pasar tiempo con el Señor. Para que esa forma, hermano, cuando vengan los ataques del enemigo o venga una situación difícil, yo poder estar firme. ¿Acaso Jesús, cuando vino Satanás a tentarlo, él vino y le dijo, no, Satanás, yo te digo que yo soy Dios y vete? No, él le citó la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús era un conocedor de la palabra. Entonces, muchas personas, hermano, dentro de las iglesias estamos teniendo este tipo de problemas. Estamos teniendo este tipo de problemas porque tenemos los órdenes mal ubicados.
Hace poco estaba leyendo un libro y dice el hermano, estamos teniendo los órdenes tan desubicados, dice, que usted pregunta en la congregación, dice, ¿y quién es el primero en su vida? Dice, todo el mundo dice Dios, pero si usted se va e investiga bien su vida, dice, lo primero que esa persona hace al levantarse y se levanta, dice, y se va para el trabajo. Luego viene, dice, saluda a su familia. Luego viene tan cansado que se acuesta. Y ese es el ritmo de vida. Si usted investiga bien, ¿realmente será Dios el primer lugar en su vida? Si fuera Dios el primer lugar en su vida, esta persona se levantara de primero, orara, le diera gracias a Dios por su día. En segundo lugar, fuera, se despidiera de sus hijos, de su esposa. Y tercero, se fuera a su trabajo. ¿Sí ve? Así es como debe estar el primer lugar, dice. Pero muchas veces nosotros decimos que Dios es el primer lugar, pero no admitimos que en realidad lo tenemos en último lugar. Y esto, hermano, debemos de nosotros tratar de poner las prioridades en nuestra vida como son. Para nosotros, hermano, vivir una vida realmente en Cristo y no volver, hermano, a caer en situaciones en donde no podemos salir, como estar en un pecado en donde nos está ganando la batalla, en donde estamos teniendo un problema y no podemos zafarnos de esa situación. Llámese como sea ese pecado, porque hay veces que los clasificamos, ¿no? No decimos, este mató, este está más duro, este hizo esto. No, hermanos, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta ¿cómo? Como pecado. Como pecado, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser diligentes. Debemos, hermanos, de tener en prioridad las cosas en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para mantener un estándar alto en mi vida. Para mantener un estándar alto en mi casa. Mire, vamos a ver el pasaje que estuvimos, con el que empezamos, en Romanos 3:24. Dice Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados, hermanos, en este verbo y en todas las palabras relacionadas a él, se deriva de la misma raíz griega y ocurre unas 30 veces solo en el libro de Romanos. Y tiene que ver con declarar justo a alguien. Ok, ¿y esto cómo es? Ok, en pocas palabras, hermanos, nosotros necesitábamos ser justos para presentarnos delante de Dios. ¿Ya? Necesitamos estar justos delante de Dios. Pero, ¿qué le dijo Jesús a aquel? No hay ni siquiera uno sobre la tierra. Cuando Jesús dijo eso, obviamente él no se está refiriendo a él. Se está refiriendo al ser humano. No hay uno sobre la faz de la tierra, le dijo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa esa palabra justificación? Bueno, hermano, lo que significa es que Jesucristo nos dio de su justicia a nosotros. Nos hizo justos a nosotros. Ok, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Sabe lo que hizo Él? Él quitó el pecado de nosotros y nos dio de su justicia para presentarnos ante Dios. Porque nosotros, con nuestra justicia, entre comillas, no podemos durar ni un segundo delante de los ojos de Dios. No tenemos justicia, no somos justos. No podíamos, hermano, estábamos descalificados porque no podíamos presentarnos ante Dios. Pero Cristo vino y nos dio de su justicia y quitó el pecado de nosotros. Es ahora entonces nosotros nos podemos parar delante de Dios justificados por Cristo y no por nosotros mismos. Si ve, es hermoso eso, hermano. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta, hermano, de que la gracia de Dios fue tan inmensa en nosotros y el amor que Cristo tuvo por nosotros, que Él decidió quitar tu maldad y poner su bondad en tu vida. Para nosotros poder presentarnos delante de Dios y recibir esa gracia de Dios. Porque estábamos descalificados, no podíamos. Dios declara justo al pecador, hermanos, imagina eso. Nosotros fuimos malos, esclavos del pecado. Nos deleitábamos, dicen Efesios, haciendo lo malo. Mas sin embargo Jesucristo por gracia nos da de su justicia para presentarnos justos delante de Dios y poder recibir salvación. Dice en Isaías 53, 4 al 5, búsquelo por favor. Isaías 53, de 4 al 5. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios.
y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es impresionante, hermanos, cómo en algunos lugares este versículo lo citan para reclamar y declarar sanidad sobre la iglesia. Es impresionante, hermanos, cómo lo citan como decir, no, aquí dice Jesucristo, aquí dice Isaías de que nosotros por su llaga fuimos sanados. Usted ya no tiene que estar enfermo, hermano. Usted ya no tiene que tener problemas. ¿Es cierto eso, hermanos? Mire, porque si usted es un cristiano nacido de nuevo y está enfermo, entonces se equivocó Isaías cuando escribió ese pasaje. Entonces yo estoy diciendo, a la hora que yo estoy declarando, si estoy enfermo, que la Biblia tiene errores, que la Biblia no es inerrante, que tiene errores. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y estoy enfermo. Entonces Jesucristo no se llevó mis dolores. Esto no se refiere a nada que ver con algo terrenal, hermanos. Esto es espiritual. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores del pecado, de la esclavitud del pecado que provoca en nuestras vidas, hermanos. Eso Él se lo llevó, dice, y nosotros lo tuvimos por azotado de Dios. Típico, ¿no? Cualquiera que tiene un problema, decimos nosotros, a saber qué clase de pecado tiene ese. Y ahí Dios lo está castigando. Muchos de los fariseos decían, y este no es el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, suéltate. Dice, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hermano, solo póngase a pensar esto, medite eso. Mire, nosotros éramos esclavos del pecado, malos. Dice la Biblia en Romanos que nosotros reprochábamos a Dios, nosotros negábamos a Dios, nosotros le dábamos la espalda a Dios. Esa rebelión Cristo la pagó. Cristo la quitó para que nosotros pudiéramos ver la maravilla de su gracia. Él la quitó. Dice, molido por nuestros pecados. Fue molido. Alguien tenía que pagar por tus pecados. Y lo pagó Él en esa cruz. Él lo pagó. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermano, para que usted esté ahí sentadito bien cómodo, escuchando, con una paz en su corazón, que si usted ahorita se muere va para el cielo. Hermano, esa paz ya Jesucristo la pagó por usted. Esa paz Jesucristo ya la pagó por usted. Ya la pagó y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fue un trabajo perfecto que hizo Jesucristo en la cruz, hermano. Dios imputó el pecado del creyente en Jesús, en el sacrificio de esa cruz, e imputa la obediencia de Cristo en nuestra vida y nos declara justos para poder entrar al cielo. Dice en ese mismo pasaje también, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Esa palabra redención, hermano, la raíz de esta palabra en la antigüedad viene del antiguo mercado esclavista. Por eso le hablaba de los esclavos. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué significa esto? Esto significaba pagar el rescate necesario para obtener la libertad de alguien. ¿Y qué cree? Jesucristo pagó para que nosotros fuéramos libres del pecado. Y no solo fue un medio pago, fue un pago total. Mire, tengo unas verdades acá. Ninguno de estos castigos, todos los castigos que le mencioné, hermanos, de los esclavos, de los morenos que sufrieron brutalidades, óigame, ninguno de estos castigos, por muy crueles que sonaron o se miraron, se comparan con el castigo más pequeño, que es el irte a una eternidad sin Cristo. Ninguno, hermano. Cuando el apóstol Pablo se refiere, dice que antes éramos esclavos del pecado. Hermano, éramos esclavos de tal manera que la esclavitud nos iba a llevar a una eternidad sin Dios. Así como estas personas fueron esclavos físicamente, así hay muchos afuera en el mundo, hermano, que están siendo esclavos espiritualmente y los están destruyendo lentamente sin ellos darse cuenta. Porque en este tiempo, hermano, de los esclavos miraban cómo sufrían. Pero ¿sabe cuál es el problema con la esclavitud espiritual? Que el esclavo todavía está afuera diciendo que él vive la vida. Hermano, allá afuera necesitan la verdad, que no es ellos que viven la vida, sino que la vida los está viviendo a ellos. Y que un día se van a ir a una eternidad sin Cristo. Así como estaban ellos sin su libertad por sí mismos, estas personas, estos esclavos no podían libertarse por ellos mismos.
Así están todos aquellos que están sin Cristo. Todos que están escuchando este mensaje y no tienen a Cristo, no te puedes libertar por ti mismo. No te puedes libertar. Y así como ellos, sus familias eran destruidas por la esclavitud, de la misma manera el esclavo espiritual es destruido su familia, su sociedad. Todo, hermano, su entorno está en pudrición. Todo su entorno. ¿Y sabes algo más cruel? Que la esclavitud de esos tiempos no se compara con la esclavitud del pecado. Porque esa esclavitud solo alcanzó a un pequeño número de personas, aunque en realidad fueron millones. Pero la esclavitud del pecado ha alcanzado a toda la raza humana. No importa nivel económico, no importa nivel social, no importa color, no importa tamaño, no importa nada, hermano. La esclavitud del pecado tiene a toda la humanidad esclavizada en el pecado. Toda la tiene esclavizada. Esta esclavitud, hermano, de la cual estamos hablando, podía liberarse las personas. Podría liberarse si alguien venía, compraba, pero habían personas que no podían comprarlos a todos. 1 millón quiero yo, era imposible. Era imposible. Pero ¿sabes qué? Con el sacrificio de Cristo, perfecto en esa cruz, todo aquel que venga y se arrepienta delante de Él, alcanza la libertad de esa esclavitud. Alcanza la libertad de esa esclavitud. Y pasa a ser esclavo. Pero ¿sabes qué? Esclavo por amor a Cristo. Porque te dije al principio, si no eres esclavo del diablo, eres esclavo de Cristo. Y viceversa. Esas personas solo podían libertar a algunas pocas. Jesús tiene el poder para libertarte para toda la eternidad. Vamos a ver primera de Pedro 1, 18 al 19, hermanos. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, hermano. Fuimos rescatados, pero el apóstol Pedro ahí dice de vuestra vana manera de vivir. Tu manera de vivir, si no es en Cristo, es vana, no te lleva a ningún lado. La cual recibiste de vuestros padres. Mire, aquí hay un punto muy importante. La esclavitud era hereditaria. Usted nacía como esclavo y se quedaba esclavo. Era hereditaria. Todavía las personas que nacen allá afuera en el mundo nacen bajo la esclavitud de la naturaleza de pecado. Pero ¿sabes qué? La salvación no es hereditaria. La salvación solo la puede dar Cristo. Solo Él la puede dar. Por aquel corazón contrito y humillado que venga ante Él. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Por qué? Porque antes, hermano, usted compraba con eso al esclavo. Usted lo compraba y lo podía dejar libre. Pero el apóstol Pedro, diciéndole a los israelitas, le dice, con estas cosas corruptibles no los compró Cristo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los israelitas sabían por qué Pedro les estaba diciendo eso. Hermanos, todos nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido libertados del pecado. Somos libres en Cristo Jesús, hermano. Somos libres. Cuando estábamos esclavos del pecado no podíamos ver la libertad que había. Mas ahora que somos libres sí podemos ver la libertad y la maldad que hay en el pecado. Hermanos, vivamos como tales. Vivamos como libres en Cristo, resistiendo al pecado todos los días. No dejándonos vencer por el pecado. Hay un precio grande que se pagó por tu libertad. Estas personas, estos morenos, cuando eran libres, hermanos, aprovechaban su libertad, la disfrutaban. Hermano, cuando se declaró esa ley que prohibía la esclavitud, esta gente gozaba de alegría y lloraban por todos aquellos que habían muerto bajo la esclavitud. Ahora, hermano, nosotros en Cristo somos libres del pecado. Tengamos, hermano, asco por el pecado. Evitémoslo a toda costa. Es necesario vivir una vida en santidad.
si realmente Jesús es nuestro Señor. Antes de hacer algo, hermano, que tú sientas en tu corazón que el Espíritu Santo te redarguye, que es pecado, hermano, no lo hagas. Y si ya lo hiciste, arrepiéntete del pecado. Lava tus pies, como le dijo Jesús a los apóstoles. Lávanselo, porque todos los días andamos caminando. Se recuerda que aquí lo dijo el pastor la última vez que vino. ¿Por qué? Porque todos los días andamos caminando nosotros. Podemos pecar, pero debemos, hermano, de lavarnos todos los días nuestros pies y guardar una vida correcta delante de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Esto es todo por hoy, hermanos. Que Dios les bendiga y pase una feliz noche.